Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, a través de este espacio denominado Desde la Academia. Hoy estaremos hablando de un tema que definitivamente a los hondureños nos ha preocupado mucho y nos ha llamado mucho la atención, tomando en cuenta pues que habían muchas esperanzas en que la nueva Corte Suprema de Justicia que iniciará el próximo año sus funciones iba a ser una Corte Suprema de Justicia completamente despolitizada, en aras de llevar al país a una impartición de justicia más adecuada y menos politizada como hasta el momento. Hoy estoy en la grata compañía del abogado Odir Fernández, él es catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y le doy la más cordial bienvenida, abogado. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, licenciado, el gusto es mío, un saludo a toda la teleaudiencia y bueno, desde la academia vamos a compartir los puntos de vista para poder asesorar, para poder guiar a la ciudadanía y tenga conceptos reales, claros del panorama del país. ¿Qué valoraciones a términos generales hace usted luego de que en el Congreso Nacional se aprobara esta ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la selección de la Corte Suprema de Justicia? Bien, debemos de partir de la premisa que era una esperanza que se le estaba presentando al pueblo hondureño a efecto de poder adecentar un proceso de elección de segundo grado que le corresponde al Congreso Nacional y que finalmente generaría la mayor esperanza en materia de justicia en el país. Tal como fue trasladada la normativa desde el Ejecutivo, desde las organizaciones de sociedad civil hacia el Congreso y la Comisión Dictaminadora, realmente fue una propuesta idónea, porque iba encaminada directamente a despolitizar estrictamente lo que era el proceso, a poder blindar de que determinados sujetos pudiesen llegar. Sin embargo, como no es extraño, en el Congreso Nacional finalmente se modificó y al momento de aprobar pues quedó prácticamente igual de lo que hemos venido teniendo en los últimos años, en los dos últimos procesos, y a esto nos quita las esperanzas de llegar a tener una verdadera Corte Suprema de Justicia encaminada para poder respetar los derechos y garantías de la ciudadanía. El Consejo Nacional Anticorrupción, ente al cual usted formó parte hasta hace un tiempo, señaló que se removieron requisitos del artículo 15, como no ser miembro activo de un partido político ni haberlo sido en los 2 últimos años a la autopostulación. O sea, quien haya pertenecido a partidos políticos o sea un político puede aspirar a esta nueva Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, la idea inicial de cómo fue presentada el proyecto al Congreso Nacional era completamente despolitizar y apartar a todas esas personas vinculadas a los partidos políticos. Hay que partir de la premisa de que no es un delito pertenecer a un partido político, todo hondureño tiene derecho a esto. Sin embargo, como es un proceso de elección y una persona que se someta a este proceso busca un trabajo, debe de someterse a esas reglas. Se discutió finalmente de que el artículo 15 era inconstitucional. Desde el Congreso Nacional se discutió cuando únicamente le compete a la Corte Suprema determinar la inconstitucionalidad de las normas. La idea era de que personas vinculadas a partidos políticos, activistas políticos, no llegaran de manera directa, porque finalmente ya sabemos que sería un compromiso político y no con la justicia completamente. Sin embargo, se retrocedió, se aprobó, al grado que hoy cualquier persona puede llegar a la máxima magistratura de los abogados, es decir, quienes anduvieron en campaña política, quienes aparecieron en un cargo de elección popular y no llegaron, no ganaron, finalmente puede perfectamente llegar a esa máxima magistratura. O incluso de los funcionarios actuales, ¿no? De los actuales perfectamente, porque no hay una prohibición, no hay una inhabilidad. Con tal cumplan los requisitos que ya establece la Constitución de la República, finalmente puede ser cualquier persona, incluso aquellas que están en procesos de investigación, porque se alega de que la presunción de inocencia únicamente se quebranta cuando hay una sentencia condenatoria firme. Desafortunada esta posición, puesto que finalmente va a permitir que lleguen personas non gratas a ese puesto de tanta relevancia. Otro punto dice no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora. O sea, la misma gente que forme parte de la Junta Nominadora, con tal sea abogado y notario, va a poder aspirar. Perfectamente podría someterse al proceso porque no existe una inhabilidad, no existe una prohibición y ahí estaríamos ante un evidente conflicto de interés, violentando completamente lo que establecen las normas de transparencia y rendición de cuentas, porque se establecerían las bases desde la Junta Nominadora para poder impulsarse una persona que tenga un propio interés. Abogado, ¿cómo analiza usted ahora
esa alianza que se vino dando entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación, si bien es cierto fue una alianza a nivel presidencial, sin embargo, lo vimos trabajar juntos en estos primeros meses en el Congreso Nacional. Sin embargo, en esta ocasión prácticamente los diputados del Partido Salvador de Honduras se le desmarcaron al mismo presidente del Congreso Nacional a pesar de ser de su instituto político. Mire, qué importante en qué momento se viene a dar cuenta la bancada del partido PSH, la fuerza política que ellos representan dentro del Congreso Nacional y más derivado a lo que va a ser el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos completamente vinieron pecando de ingenuos en donde aprobaron normativas que finalmente han sido lesivas al país, a la ciudadanía. El caso del Pacto de la Impunidad, que no lo podemos desentender, ellos también fueron los ingenuos que impulsaron ese proyecto y que finalmente benefició a personas vinculadas en actos de corrupción porque cometieron delitos contra la administración pública y se ampararon bajo los delitos políticos. Esa acción, si ellos la saben manejar, en realidad podría rendir muchos frutos en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando ellos tengan la completa capacidad de poder manejar esa posición como una fuerza política y que no se vayan a quebrantar, no se vayan a doblegar en la primera presión que puedan ejercer. 9 diputados, o sea, 9 diputados es bastante cuando vemos un Congreso Nacional completamente fraccionado. 9 diputados que perfectamente podrían inclinar la balanza como una verdadera oposición. Esperemos que sepan materializar todos los réditos que pueda generarle esa oposición y bueno, que ellos comprendan, comiencen a comprender realmente la fuerza política que representan. ¿El papel de don Luis Redondo? Fíjense que creemos que como ser humano es una muy buena persona, no obstante está siendo doblegado por las presiones políticas que hoy se están presentando. Podemos ver la honestidad que él ha pregonado durante su actividad como diputado, pero hoy la fuerza política de Libre le está haciendo la presión al grado de que lo está haciendo caer en hierros completamente, hierros que al final de cuentas nadie va a acompañar a nadie cuando se comiencen a hacer las persecuciones. Hoy vemos un expresidente, Juan Orlando Hernández, que está retirado, que está preso y que nadie está con él, que 12 años muchos los acompañaron, lo uparon bastante, pero que hoy ya nadie está con él. Y eso en realidad es lo que pasa con los políticos. Al final nadie se acuerda, no existen amistades, son amigos de los intereses y eso es lo que debe de tener cuidado el presidente. O sea, al final cada quien se termina protegiendo por su propia cuenta, ¿no? Ahí ya no hay... Mire, con la experiencia que hemos podido observar, los políticos y sobre todo los corruptos, hay un momento en que sálvese quien pueda. El que se pueda salvar se va a salvar y va a echarle tierra al otro y nadie va a acompañar a nadie. Lo vemos en el caso del Seguro Social, lo vemos en el caso de los hospitales móviles, que nadie acompaña a nadie. Al inicio todo el mundo da fortaleza, pero cuando ya miran las cosas en serio, nadie hace acompañamientos. ¿Qué cree que va a pasar con Luis Redondo y el PSH? Don Salvador Narrala ya lo hemos visto dando fuertes declaraciones prácticamente en contra de don Luis Redondo. Los mismos diputados de la bancada pues han señalado de que no están apoyando a don Luis Redondo. Y algo que a mí me preocupa es el hecho de la independencia de poderes. Se supone que debemos de tener una independencia de poderes. Sin embargo, cuando se aprueban esos decretos en el Congreso Nacional, el primer tuit que le vemos a don Luis Redondo es: presidenta, le aprobamos tal y tal y tal cosa. Mire, es bastante desafortunado el hecho de que no lleguemos a comprender que nos encontramos en un verdadero Estado de Derecho. Dentro de las características del Estado de Derecho está la división de los poderes, que es uno de los primordiales. La Constitución de la República ya establece de que debe de existir una relación de coordinación sin subordinación, sino que complementariedad entre todos los poderes. Aquí al final de cuentas es el sistema de frenos y contrapesos, que desafortunadamente no se ha podido entender desde la perspectiva política, porque hoy tenemos sistemas más presidencialistas que otra cosa. Si viene del Ejecutivo tiene que pasar por el Legislativo y también el Judicial, y eso es lo que se anda buscando. Por fortuna, hay algo que nos puede todavía generar una esperanza, es que el Congreso Nacional está completamente dividido. Hay más de 40 diputados del Partido Nacional que también podrían marcar la diferencia. Hay más de 20 diputados por parte del Partido Liberal que también pueden marcar la diferencia y pueden llegar a generar una mayoría dentro del Congreso Nacional.
ojalá se mantenga siempre esa postura, pero que la puedan materializar en beneficio del pueblo y no en beneficio de los intereses políticos que cada uno de ellos puedan tener. Porque al final de cuentas, nos guste o no, a pesar de que el Partido Nacional generó mucho daño al país, hoy es necesario para el mantener lo que es la democracia, para evitar los excesos que puedan presentarse. Nos guste o no, estemos molestos y esté acreditado de que le hicieron bastante daño. Pero el poder absoluto corrompe. Ya nosotros lo vimos con Luis XIV, como se mencionaba, el pueblo soy yo, todo era él, y bueno, terminó ya con la historia que nosotros conocemos, y no podemos permitir que se repita en este tipo de estados. Presidencialista tirando a monárquico, ¿no? Completamente, bueno, y cuando vemos una dinastía familiar, completamente mucho más. En diferentes ministerios, en el Congreso Nacional, y ahora, bueno, ya vamos a ver en la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que estos cambios que se le hizo a esta ley especial llevan nombre y apellido? Bueno, la crítica ha sido de que se pretende impulsar de manera directa a determinadas personas. Y pues tal como se ha mencionado, de que desde la Secretaría del Congreso se dijo que iban a impulsar a sus propios correligionarios. Entonces todo indica de que la dedicatoria es a las personas que responden a los propios intereses de cada uno de ellos. Sí, efectivamente tiene dedicatoria y es aquellas personas más cercanas a las altas cúpulas del poder que hoy está, de los partidos políticos que hoy está en el poder. Yo recuerdo para 2009 el hecho de que el presidente Zelaya en ese tiempo, él tenía en contra la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, y aún así impulsó una cuarta urna, y luego conocimos ya el desenlace que se llevó. Para esta ocasión parece que no están dispuestos a cometer los mismos errores que se cometieron en esa ocasión. Ya ellos tienen asegurado, siento yo, el Congreso Nacional con don Luis Redondo pues a la cabeza. Ahora van por la Corte Suprema de Justicia. ¿Será esto el camino a una Asamblea Nacional Constituyente? El camino ya está trazado. Okay. No es algo que lo va a determinar, sino que ya está trazado, lo único que están siendo bastante calculadores. También es algo que no nos engañaron, que nos dijeron desde un inicio en el proceso electoral, pero que la ciudadanía se quiso engañar sola, en donde creíamos de que era un proyecto que no se iba a ejecutar, pero hoy vemos que lo que quedó pendiente en el gobierno del 2006 al 2009, los 7 meses de gobierno, hoy se están empezando a cumplimentar todos esos pendientes, y la Asamblea Nacional Constituyente viene y probablemente nadie la detenga, porque también hasta el pueblo está engañado. Hoy hasta la ciudadanía cree de que la Constitución de la República, porque es desde 1982, hay que cambiarla, pero el problema en nuestro país no es el tema de leyes. El problema son las personas que están al frente de la administración pública y a los que están enfrente administrando lo que son las leyes. Porque si no, veamos lo que ocurre en Estados Unidos, cuántos siglos de tener la misma constitución, ya que 200 años con la misma constitución, y ahí solamente se le van haciendo enmiendas. Nosotros con una constitución que únicamente data de 40 años, ya nosotros creemos de que no es la correcta, cuando es la única que contiene todas aquellas disposiciones y principios en favor de la ciudadanía. Pero están vendiendo esa idea, hasta el pueblo hoy está cayendo en esa distorsión de pensamientos, en donde creen de que la pobreza se va a erradicar con una nueva constitución, que los índices de transparencia se van a mejorar con una nueva constitución, cuando al final de cuentas todo se va a mejorar teniendo diferentes personas. Voy a volver a algo que dijo doña Iroshka Elvir sobre esta ley. Personas que hayan cometido delitos dolosos, dice, violencia doméstica o incumpliendo de sus deudas alimentarias, familiares de la Junta Nominadora, de diputados del Congreso Nacional y de altos funcionarios, o sea, más nepotismo, que cualquier político tradicional aspire a integrar la Corte Suprema de Justicia. También modificaron el artículo 19 y quitaron la mitad del párrafo 3, que obligaba a abogados que hayan brindado servicio a narcos, que esto es muy importante para mí, corruptos o crimen organizado, a exponer extensamente las razones éticas por la cual dieron esos servicios para desvirtuar cualquier vinculación con estos delitos o en caso de no haberlo, tener puntuación 0. Mire, desafortunadamente sí, queda abierto porque lo que la ley no prohíbe lo permite. Lo permite. Y si bien es cierto, no hay una expresión
completamente ahí. O sea, no hay una disposición completamente expresa que dice que se le permite, pero si no lo prohíbe, evidentemente lo va a permitir. Algo creo que es oportuno, y desde la academia tenemos que mencionarlo, de que los abogados que defienden personas vinculadas en temas de corrupción y narcotráfico no cometen ningún delito. Ellos están en toda la habilitación para poder generar este tipo de defensa. El problema es más allá de la disposición legal, sino que es estrictamente ético, porque no podríamos observar personas vinculadas defendiendo en temas de corrupción y narcotráfico que ostenten la más alta magistratura posteriormente, porque esto finalmente lo que generaría es un conflicto de interés, porque esas personas siguen en el proceso, pero ellos eventualmente los van a continuar asesorando, defendiendo, o hay una relación de cierta forma. Entonces todo eso genera bastante pensamiento, bastante preocupación, porque no existiría esa independencia que realmente debe de representar lo que es la diosa Temis, la justicia en nuestro país. ¿Qué consecuencia nos traerá esto? ¿O usted cree que la Junta Nominadora va a ser un verdadero tamiz? La verdad, creo que es bastante difícil, porque hoy la Junta Nominadora se va a someter a una ley que ya le están dando. Sí. Usted va a llegar a hacer algo, pero ya tiene que estar enmarcado en una determinada situación. Primer problema que tiene. 2, las instituciones que participan, las 7, hoy andan cabildeando para ver a quién ponen dentro de la Junta Nominadora, que esa es otra historia bastante grande. Entonces vemos que no está toda esa transparencia. De hecho, hasta la facultad de la que yo pertenezco también va a formar parte durante ese proceso para nominar a alguien y que finalmente ese alguien vaya. No sé si realmente las personas honestas estén en condiciones de participar como nominadores o como proceso de selección de la Corte Suprema, porque este proceso ya está comenzando completamente desacreditado. ¿Cree que esto va a que la desconfianza o que la confianza que el pueblo puso en el gobierno se vea disminuida en algún momento? De hecho está disminuyendo, Okay. Porque si nosotros vemos la esperanza con la que la gente llegó a votar el 28 de noviembre del año pasado, o sea, bastante grande. De hecho, la gente no votó por quienes hoy ostentan el poder, la gente votó en contra de quienes nos estaban gobernando antes. Y le dio eso no les ha quedado claro al gobierno actual. Completamente, 1.7 millones de personas salieron cuando la membresía del partido político no excede el millón. O sea, 700,000 personas llegaron directamente a apoyar, de esos que no se decidían, de los que estaban de un lado, de los que no votaban. Esa esperanza, esas 700,000 personas también pueden marcar la diferencia, porque finalmente esas 700,000 personas pueden salir en una iniciativa ciudadana. Ya la presidenta en algún momento mencionó el tema de las consultas populares. Entonces la revocación de los poderes también puede darse. No es fácil, es un tema difícil, pero imagínese usted 700,000 personas inconformes en las calles, molestas, lo que sea, también podría generar una desestabilidad en la gobernanza del país. Y yo siento que a esta altura están más preocupados por darle puestos a gente que se anda tomando centros de salud, hospitales, lugares que siento yo que son como demasiado sensibles como para andar tomando en busca de un puesto, que están más preocupados en solventar eso que en ver este tipo o en no crear este tipo de situaciones, no generar estos problemas como el del Congreso Nacional. Es que fíjense que creo que una de las estrategias en materia de ciencia política se presenta un escenario en donde el caos también es una modalidad de gobierno. También. Entonces son estrategias que no podría afirmar, pero que también pueden estar dentro de la mesa para poder decir, mire, es una modalidad, porque si usted se fija todos los días hay reclamos en Casa Presidencial, que hay una toma en un lugar, que hay de todo, ese caos. Entonces también esos pueden ser los motivadores para la eventual Asamblea Nacional Constituyente que puede impulsarse. O sea, tener todas las puertas abiertas posibles, ¿no? Completamente. Bueno, el CNA también dijo de que con esto lo que buscan, con estas reformas, digámoslo así, que se hicieron, esta ley especial que se aprobó, que buscan impulsar a funcionarios públicos, militantes y activistas políticos, ya lo hemos discutido. Seguirá prevaleciendo el padrinazgo político en el nombramiento de magistrados y hay un aumento de la desconfianza ciudadana en los procesos de selección de altos funcionarios. Mire, la desconfianza está, porque estamos llegando a un límite en donde políticos van a llegar, representantes
de los partidos como tal estarán dentro del proceso de selección. Pero lo más preocupante es que hoy se están sentando las bases para los siguientes procesos de elección de segundo grado que se van a dar. Hay que recordar que viene el proceso de elección del fiscal general, También. el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el proceso de elección de los miembros del IAIP, el proceso de elección del Tribunal de Justicia Electoral. Todo esto es un proceso de elección que va a marcar una década en la historia del país. Y perder la confianza tan pronto cuando solamente se llevan 6, 7 meses de gobierno, en realidad es preocupante porque ¿qué es lo que se va a dar al tercer, cuarto año? ¿Cómo va a estar completamente? Tal como le mencionaba al inicio, era una oportunidad de oro que todavía la tienen, que si la saben materializar, en realidad van a poderse quedar todo el tiempo que quieran, pero por la voluntad popular, porque el pueblo es agradecido. Si ven que las cosas funcionan como corresponden, van a querer de que siga toda la familia, todo quien sea, pero que sean haciendo las cosas bien. A mí me preocupa también el hecho de que escucho el 8-4-3. 8 para Libre, 4 para el Partido Nacional, 3 para el Partido Liberal. Esas son las cifras que se mencionan y en las esferas más cercanas de poder. Y la verdad que, mire, mencionar un número que sea es bastante desafortunado, porque en realidad están deslegitimando un proceso que apenas empieza. Quiere decir entonces de que como ya están las personas seleccionadas, no hay necesidad de someterse a ningún proceso. Y es ahí donde van a quedar fuera una serie de personas honestas, capaces, que realmente creen y tienen la esperanza de que podrían llegar a ese espacio. Pero mencionar cifras, cantidades, es bastante desafortunado. Yo creo que el país ya no está para eso, abogado. Completamente, venimos 12 años de una gobernanza bastante nefasta, mire los resultados que tenemos. De control absoluto del poder. Completamente, vemos los índices de transparencia, donde estamos ubicados. Los índices de pobreza, Estado de Derecho, desarrollo humano, nos ubican en los peores escenarios. En papeles nosotros somos como un Estado caníbal completamente, si nos ven en otros lugares. La verdad que no estamos preparados, pero parece que no hemos aprendido la lección también y que el sector político no quiere entender realmente lo que necesita el país. Y el tema de la junta directiva, que algunos la llaman ilegal. Bueno, yo he escuchado cada vez más voces en las cuales la mencionan como una junta directiva ilegal. ¿Esto podría en algún momento servir como para poder enmendar las situaciones que están pasando? Mire, ya es un proceso que si bien es cierto los mecanismos utilizados no eran los idóneos, pero como que se ha ido subsanando en el camino y a la fuerza. O sea, prácticamente así, porque ya hay un reconocimiento, la comunidad internacional ya hace un reconocimiento, la ciudadanía ya está empezando a hacer un reconocimiento. No obstante, nos deja marcados para debilitar más el Estado de Derecho, porque al final de cuentas eso provoca la pérdida de confianza, el desconocimiento de unos actores hacia otros, cuando ocupamos un Congreso Nacional fortalecido. Es un poder del Estado que realmente puede marcar la diferencia o ser nefasto en las acciones también. El mismo don Edmundo Orellana, él dijo, la verdad, dice, yo no pensé que fueran a aprobarlo tal y como lo enviamos, ese decreto de esa ley especial. Mire, yo le tengo mucho respeto, consideración al doctor, es un maestro de maestros. Sin embargo, usted no puede tomar una acción pensando en que no la va a validar el otro. Si usted toma una acción y más con la autoridad que representa, es porque está seguro de que se van a dar las condiciones. También con el acercamiento que él puede tener con las máximas autoridades, los cabildeos son necesarios para impulsar, porque si usted quiere hacer las cosas bien, va a apuntar para que se hagan como corresponde, pero no voy a tirar esto para que me respondan lo otro. Yo tengo que estar seguro de que si hago algo es porque realmente tengo esa convicción de la necesidad que se está presentando. ¿Qué cree que debe o cuál es el futuro más cercano que usted mira al país a raíz de esta situación o a raíz de lo último que ha pasado en los últimos meses? Mire, el futuro más cercano es de que el combustible va a subir exageradamente, eso lo tenemos seguro, de que la inflación va a ir mucho más alta. ¿Y por qué le menciono esto primero? Porque somos nosotros los que sufrimos eso, porque los funcionarios públicos caminan en vehículos que no son de ellos y el combustible no lo pagan ellos. Entonces nosotros pagamos nuestro combustible.
Va a haber una ciudadanía bastante polarizada, porque hoy nos estamos polarizando, unos decimos una cosa, otros decimos otra, pero no hay una unión de esfuerzos que nos lleven finalmente a pensar en beneficio del país, sino que vamos a estar esperando que se cumplan los 4 años para buscar otras opciones, cuando realmente deberíamos de enderezar el rumbo del barco, que si no lo sabemos manejar, finalmente se va a hundir. ¿Y qué Corte Suprema de Justicia visualiza? Con lo que hemos iniciado con la previa, personas vinculadas estrictamente al poder, ese 843 que se menciona, los 8 del Partido Libre, que van a ser muy cercanos al poder para que no se repitan los errores del 2009, sino que tener una Corte Suprema cooptada y que responda a esos intereses, y ve si no es que esos 8 llegan a ser 9 más bien. O sea, ¿cuál de los dos irá a sacrificar uno más? Bueno, recuerde que siempre hay partidos políticos que se convierten en la dama de compañía de los quienes están en el poder. Ya en el pasado observamos partidos políticos que fueron las damas de compañía y que hoy la empezaron a ver como cuando se aprobó esta normativa. Quienes aprobaron también y no presentaron ninguna moción en contra de la norma que se estaba aprobando recientemente. ¿Y ve a doña Rixi Moncada como presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Mira, es una profesional muy buena, claro, una abogada excelentísima. Probablemente sea una opción por parte del partido político. Debo de reconocer, es una mujer bastante aguerrida, con muchos conocimientos, exalumna de la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, tiene las competencias. Pero bueno, hay que valorar los temas éticos que cada quien puede contemplar. No, y que en estos casos, abogado, no es el hecho de que sea en contra de una persona en específico, sino que hay que seguir el reglamento, hay que seguir, que para eso tenemos una Constitución de la República, para eso tenemos leyes en las cuales lo que se debe de hacer es seguir, o sea, no es la persona, sino la forma, el procedimiento como se hace. Eso es lo cuestionable, porque mire, por eso vamos a decir, no es malo pertenecer a un partido político, eso es parte del sentimiento social que tiene el hombre. Lo malo es tergiversar la norma para beneficiar a los partidos políticos. No, y que cuando ya se llega a ostentar un puesto, uno debe de olvidarse de la camisa de un partido. Usted tiene que ponerse la camisa del país, que esa es la que debe de prevalecer. Mire, como los partidos de la selección. Viene de un equipo, viene del Olimpia, exacto, del Motagua, del otro, pero cuando esté en la selección piensa en Honduras. En Honduras. Y eso es lo que debemos de pensar todos, en Honduras. Abogado, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya dado este espacio para poder hablar de este tema. Sé que vamos a estar ahí invitándolo también siempre para abordar estos temas, porque seguramente nos van a dar mucho material, ¿no? Más adelante vamos a tener muchos temas que resolver también. No, con mucho gusto. Gracias por esa invitación, estamos a la orden y bueno, a cada uno de los ciudadanos que nos ha visto, nos ha observado, bueno, confiemos en que todo se va a enderezar y pues, pujemos como sociedad civil también. Y lo que yo siempre le digo a la gente que nos sigue a través de las redes sociales o nos miran a través de UTV, es el hecho de que tratamos de dar una opinión independiente, sin sesgo político, porque como hemos criticado cosas en el pasado, también lo estamos haciendo hoy independientemente del partido político. Porque al final de cuentas, el objetivo principal de cada uno de nosotros debería ser el país, no un partido político. Completamente, y eso también yo lo reitero, pensar en beneficio del país. Hay personas que eventualmente puedan pensar de que yo aspiraría a algo, realmente no tengo ninguna aspiración, sino que a desentar el país, porque no me puedo ir del país, tengo hijos que tienen que crecer en este país y lo que podemos hacer es adecentar lo que realmente tenemos. Muchísimas gracias. Gracias abogado. a usted. Es un placer, como siempre, conversar con el abogado Odir Fernández. Con él en otras ocasiones también hemos hablado sobre estos temas que son de mucha importancia para el país. Gracias a todos ustedes, como siempre, por estar a través de UTV pendiente de todo lo que aquí les publicamos. Les dejamos nuestras redes sociales, déjennos sus comentarios, sus puntos de vista sobre este y los demás temas que hemos abordado y que estaremos abordando en un futuro a través de este espacio. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.